La ciudad que ves desde la autopista brilla. Letras de neón, vitrinas que muestran productos imposibles de ignorar, el zumbido constante de la economía que nunca descansa. Pero debajo de ese brillo, a una cuadra de distancia o en el hueco entre dos edificios, hay otro paisaje. Tiendas de campaña alineadas como islas en una bahía de asfalto. Una cocinita improvisada que chisporrotea, soltando un olor a aceite ya esperanza quemada. Una manta que sirve de muro contra la noche fría y los recuerdos que no se pueden tirar. Ese contraste, la riqueza concentrada y la precariedad visible a la vista de todos, es el latido contradictorio de Estados Unidos hoy. Al caer la tarde, la ciudad cambia de textura. El aire se vuelve más denso, mezcla de humo de escape, pan recién horneado y algo más áspero, metálico, que recuerdas incluso con los ojos cerrados. El ruido se reduce a pasos, susurros, el roce de una bolsa contra un andén. Las luces pillan rostros con líneas que cuentan historias, nombres que no se pronuncian en los titulares, sueños que no caben en un cuadro. Y en medio de ese silencio fragmentado, la pregunta que queremos abordar se vuelve urgente. ¿En qué lugares y por qué la vida en la calle se convierte en una apuesta más peligrosa, casi mortal? Este documental navega entre dos mapas. El visible, el que te muestran los anuncios y los rascacielos, y el otro, hecho de plazas cortadas por el frío, de parques donde las horas se cuentan por caricias de cartón. Iremos a las calles que, estadísticamente y por historias humanas, aparecen en la lista de las 10 ciudades más peligrosas para las personas sin hogar en Estados Unidos. No venimos a juzgar con titulares sensacionalistas, venimos a escuchar, a describir, con los sentidos, y a entender las fuerzas que empujan a tanta gente hacia el borde. Escucharás el soplo de un generador cuando todo lo demás calla. Verás manos que comparten un pedazo de pan. Descubrirás festivales ocultos de solidaridad donde algunos vecinos transforman una esquina en comedor común por una noche. Pero también reflexionaremos en el contexto de las políticas, los recortes y las decisiones urbanas que han forjado estas realidades. Aquí no hay villanos únicos ni soluciones sencillas. Hay causas entrelazadas y personas que resisten cada día. Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con DocuTierra. Antes de las tiendas de campaña y de los titulares que hablan de crisis, hubo ciudades que crecieron con un ritmo propio, fábricas que vomitaban humo, muelles llenos de carga y manos que se levantaban antes del amanecer para mantenerse en pie. En las primeras décadas del siglo XX, muchas urbes estadounidenses eran máquinas productivas. Detroit, con sus líneas de montaje, Pittsburgh, con su acero, San Francisco y Los Ángeles, con puertos que conectaban continentes. Ese pulso industrial atraía a trabajadores, familias, migraciones internas, como la gran migración afroamericana desde el sur, y también a quienes buscaban oportunidades en la costa oeste o en el corazón industrial del país. Las calles eran, en muchos casos, una promesa. Esa promesa no era igual para todos. Las políticas urbanas y las decisiones financieras tallaron las ciudades en capas. El redlining, aquellas zonas marcadas por bancos como de riesgo, que no calificaban para préstamos, segregaron barrios y encareció la posibilidad de formar patrimonio. Los planos de mejoramiento urbano y la construcción de autopistas en los años 50 y 60 hicieron desaparecer comunidades enteras. Las calles por donde hoy circulan millas de autos muchas veces pasaban por encima de vecindarios afroamericanos o inmigrantes, fracturando redes sociales y removiendo anclas que mantenían a la gente estable. En la voz de los documentos y en los mapas de la época, aquello se veía como progreso. En las cocinas y en las esquinas dejaban hogares que se podían perder más fácilmente. Las crisis económicas tuvieron su lugar en esta historia. La desindustrialización, la relocalización de fábricas, la automatización y la competencia global vació no solo empleos, sino las expectativas de una vida estable con un salario decente. Ciudades como Detroit o Pittsburgh, que alguna vez fueron sinónimo de empleo masivo,
se enfrentaron a barrios enteros en decadencia. Familias que antes vivían con un ingreso estable vieron reducirse sus opciones. Otros migraron a subempleos en el sector servicios, con trabajos a tiempo parcial y sin beneficios. De ese calibre de precariedad nacen las condiciones en las que perder una vivienda es mucho más fácil. A esto se sumó un cambio en la forma en que la sociedad abordó la salud mental y la dependencia. La llamada desinstitucionalización, el cierre de hospitales psiquiátricos en las décadas de 1960 y 1970, impulsada por reformas, avances en medicamentos y recortes presupuestarios, dejó a muchos sin la red de apoyo que antes existía, aunque imperfecta. Sin servicios comunitarios equivalentes, una buena parte de esas personas terminó dando vueltas por hospitales, cárceles y calles. Las políticas públicas rara vez reemplazan el sistema anterior con alternativas accesibles y sostenidas. Hay también un hilo que conecta guerra, trauma y sin hogar. Veteranos que regresaron con heridas visibles e invisibles, algunos sin redes familiares ni acceso a atención adecuada. Durante distintas épocas, las ciudades han visto cómo los excombatientes se encuentran en la frontera entre la vida en casa y la vida en la calle. No es una nota aislada, es una repetición que habla de deuda social y de sistemas que no acompañan a quien más lo necesita. Las ciudades costeras, por su parte, vivieron un fenómeno distinto: booms económicos impulsados por industrias emergentes. El oro tecnológico en el caso de San Francisco y Silicon Valley, la expansión inmobiliaria en zonas más cálidas. Los ingresos crecieron para algunos, pero la vivienda se encareció con cifras que la gente de salarios medios no alcanzó a seguir. Eso convirtió barrios históricos en zonas de lujo y expulsó a residentes de largo aliento hacia los márgenes. En las noches de esas ciudades, mientras las luces de las torres brillan, la distancia entre propietarios felices y personas sin techo se siente de manera casi física. Pero hay raíces más antiguas todavía. La noción del sin hogar no es nueva. En la Gran Depresión surgieron las Hoovervilles, campamentos improvisados que llevaban el nombre despectivo del presidente de la época. Antes, las rutas ferroviarias eran hogar temporal para los hobos, trabajadores itinerantes que viajaban buscando empleo y que crearon su propio lenguaje, sus códigos y su cultura. El término Skid Row tiene su origen en las zonas donde se deslizaban troncos en las eras madereras, como en Seattle, y con el tiempo designó a esos tramos urbanos donde la pobreza y el alcoholismo se concentraban. Estos nombres guardan la memoria de épocas en las que la movilidad era la respuesta, a veces, y la precariedad, la regla. En ese pasado también surgen formas de solidaridad que hoy siguen presentes. Las primeras cocinas populares, las iglesias que abrían sus puertas, las redes vecinales que compartían ropa y comida, son parte de una larga tradición de apoyo mutuo. Organizaciones comunitarias surgieron para paliar lo que el Estado no alcanzaba a cubrir. En muchos lugares se tejieron redes informales que, aunque no resolvían las causas estructurales, mitigaban el dolor inmediato. Hay historias de comedores que empezaron en una iglesia y hoy sirven cientos de raciones diarias, de vecinas que reparten mantas, de movimientos que pelean por derecho a techo. También en el pasado se tejieron normas urbanas que han marcado el presente, ordenanzas contra la vagancia, leyes que criminalizaron actos asociados a la falta de vivienda, dormir en ciertos espacios públicos, acampar, mendigar. Estas medidas no resolvieron la raíz del problema, solo movieron la presencia de la persona sin techo de un lugar visible a otro, y en ocasiones la empujaron hacia interacciones más peligrosas con la policía y el sistema judicial. Con el tiempo, se convirtió en una lógica. Si el problema no se puede erradicar, se gestiona mediante control y sanción. Mientras tanto, la cultura urbana cambiaba. El auge del automóvil transformó la ciudad. Suburbios crecientes, centros comerciales por fuera del casco urbano, centros históricos en decadencia que luego fueron recuperados para otros usos. Ese patrón marginó a quienes no podían seguir el ritmo de la movilidad hacia los suburbios
y sin transporte público eficiente, la distancia entre trabajo y vivienda se volvió una barrera adicional. Si miramos estas capas en conjunto, entendemos que la crisis sin hogar no nació de un único evento. Es la suma de decisiones económicas, políticas de vivienda, cambios industriales, actitudes sociales y recortes en redes de apoyo. Es historia y geografía. En unas ciudades la mezcla fue de desindustrialización y falta de servicios, en otras de especulación inmobiliaria y booms económicos que expulsaron a los más vulnerables. No es azar, es consecuencia. Imagina la ciudad de ayer con su zumbido de máquinas y tranvías entregó un legado complejo. Bajo las fachadas de ladrillo y acero quedaron hilos sueltos que, con el tiempo, se convirtieron en acantilados donde muchas personas tropezaron al caer. Conocer ese pasado, escucharlo con detalle y con los sentidos puestos, es el primer paso para entender por qué hoy hay lugares donde vivir en la calle es especialmente peligroso. La caída no llegó de un solo golpe. Fue una suma de pequeñas rupturas que, al superponerse, crearon grietas imposibles de reparar con parches. Imagina una ciudad como una casa vieja. Primero se hunde una viga, luego una ventana se quiebra, más tarde el techo pierde tejas. Lo mismo ocurrió en muchas urbes de Estados Unidos. Decisiones económicas, transformaciones culturales y políticas públicas que, juntas, fueron dejando a mucha gente sin un lugar donde resguardarse. En la práctica, la desindustrialización fue una de las primeras fisuras visibles. Plantas y fábricas cerraron, y con ellas se fueron empleos que sostenían hogares enteros. Los sonidos familiares, el golpe metálico en la mañana, el olor a aceite caliente, se transformaron en silencio y en naves vacías. Las calles que antes vibraban con turnos de trabajo se hicieron más lentas. Negocios pequeños cerraron sus puertas y las viviendas perdidas inquilinos estables. Para muchas familias, ese fue el inicio de una caída que, por falta de red, se convirtió en caída libre. En paralelo, el mercado de la vivienda se volvió una máquina más impersonal. La especulación, las inversiones en bienes raíces y los cambios en la financiación transformaron barrios enteros en productos. Lo que era una casita heredada por generaciones pudo, en años, convertirse en condominio de lujo o en Airbnb para turistas. En ciudades donde la demanda de vivienda se disparó, por tecnología, turismo o expansión económica, los precios subieron muy por encima de los salarios medios. El resultado fue evidente: desalojos, subarrendamientos precarios, familias que se apretaban en espacios imposibles. La vivienda dejó de ser un derecho asequible para muchas personas, se convirtió en un bien escaso. La crisis hipotecaria y el colapso financiero de la década del 2000 agregaron otra capa. Más que números en un equilibrio, aquello alteró la vida cotidiana. Ejecuciones hipotecarias repentinas, vecindarios enteros con casas vacías y degradadas, y una sensación de incertidumbre que se extendía como humedad por las paredes. Para quienes ya estaban en la cuerda floja, perder la vivienda fue a menudo el efecto dominó final. Las políticas públicas también se movieron hacia un enfoque distinto, a menudo más gestión del problema que prevención. Reducciones presupuestarias en servicios sociales, recortes en programas de vivienda asequibles y la erosión de los recursos para salud mental crearon un vacío. Las instituciones que antes podían ser un puente, albergues con capacidad y programas de inserción, se vieron saturadas o con reglas tan estrictas que muchas personas no podían acceder a ellas. La consecuencia fue evidente en las calles: campamentos que crecían en plazas y bajo puentes, no por elección, sino por ausencia de alternativas. El aumento del consumo de opioides y otras sustancias en distintos estratos sociales se cruzó con la falta de servicios de salud accesibles. Lo que comenzó como una epidemia médica pasó a ser una crisis social y urbana. Calles y rincones vieron el auge de dependencias complicadas por trauma y dolor crónico. La falta de tratamientos integrales y programas de reducción de daños convirtió a muchas personas en presas fáciles de un sistema que responde con penalizaciones antes que con cuidado.
Las noches en que una sirena atraviesa la ciudad, hay historias de sobredosis, de familias rotas y de servicios de emergencia que, aunque presentes, no alcanzan a sostener procesos de recuperación a largo plazo. La criminalización de la pobreza es otro capítulo de esta transición. A lo largo de las últimas décadas, muchas ciudades adoptan ordenanzas para restringir dormir en espacios públicos, acampar o incluso pernoctar en vehículos. Estas normas no reducen la falta de vivienda, la desplazan, la ocultan y muchas veces la hace más peligrosa. Quienes son desplazados hacia márgenes urbanos menos visibles pierden acceso a servicios, quedan aislados y se enfrentan a mayores riesgos, desde violencia interpersonal hasta condiciones climáticas extremas sin refugio. La gentrificación reunió el cuadro en muchas áreas urbanas. Calles que una vez fueron refugio para trabajadores y artistas se transformaron en corredores de consumo y ocio. Cafés de diseño y tiendas emergentes sustituyeron ferreterías y almacenes de barrio. Los precios subieron y las redes comunitarias se disolvieron. En ese desplazamiento hay una pérdida no solo material sino cultural. Se pierden los lazos que sostenían a vecinos, las prácticas de cuidado mutuo, las manos que antes se conocían y ahora no comparten la misma esquina. La crisis sanitaria global más reciente actuó como aceleración de procesos ya debilitados. Pandemias y emergencias públicas provocan pérdida de empleos, reducción de ingresos y cambios en la oferta de servicios. Aunque se implementaron moratorias temporales y ayudas puntuales, la recuperación fue desigual. Muchas ayudas fueron temporales. Cuando se retiraron, millas quedaron nuevamente expuestas al riesgo de perder su techo. En paralelo, el aumento de personas que optan por habitar vehículos o vivir en campamentos improvisados aumentó en visibilidad y, paradójicamente, en riesgo. A esto se suma un elemento menos visible, pero fundamental: la fragmentación de las redes familiares. Migraciones internas y externas, rupturas familiares y casas con varios trabajos, donde no siempre hay quien cuide a menores o a mayores, reducen las redes de apoyo informal. Familias que antes podían absorber una crisis ya no tienen reservas. La precariedad del empleo y la falta de ahorros hacen que cualquier despido o enfermedad pueda traducirse en pérdida de vivienda. La suma de factores también cambió el perfil de quienes se quedan sin hogar. No son solo adultos varones, son familias con niños, mujeres solas, jóvenes que han envejecido fuera de la protección familiar, veteranos, personas trans y LGBTQ+, que han sido expulsadas de hogares por motivos de identidad y personas que enfrentan diagnósticos de salud mental sin acceso a redes de apoyo. Esto ha obligado a replantear enfoques. La respuesta genérica ya no alcanza. En el terreno inmediato, las consecuencias son palpables. Noches más frías que antes, cuando el cuerpo se vuelve un termómetro, o veranos asfixiantes donde el asfalto concentra el calor. El roce de una manta delgada sobre madera húmeda, el olor a comida recalentada en un cubo improvisado, el tinte de una ciudad que cambia de piel y deja cicatrices visibles. Esas marcas son también el resultado de políticas, decisiones empresariales y omisiones que, juntas, hicieron más probable que la calle fuera la única opción. Aún así, entre las grietas aparecen respuestas humanas que desafiaban la narrativa del declive absoluto. Redes de apoyo informal, programas locales de vivienda de transición, clínicas móviles que van al encuentro y leyes que en algunos lugares intentan priorizar la vivienda como derecho. Pero esas soluciones se enfrentan a la realidad de estructuras más grandes, mercados que empujan hacia la rentabilidad, sistemas de salud fragmentados y una cultura política que muchas veces prefiere rápidas de visibilidad en lugar de inversiones a largo plazo. Este bloque no busca señalar culpables únicos, sino mostrar cómo la suma de decisiones públicas y privadas, acompañadas por crisis sanitarias y culturales, configuran un escenario en el que vivir en la calle se volvió, en muchas ciudades, una situación más peligrosa. El declive fue menos un colapso arrepentido y más una transición lenta que fue dejando a muchas personas al borde, con menos recursos y menos posibilidades de reconstruir su vida.
Caminar por una calle donde la crisis sin hogar es parte del paisaje cambia los sentidos. No es solo ver tiendas de campaña alineadas en la vereda. Es el sonido metálico de un carrito que roza el pavimento a las 3 de la mañana. El olor persistente a orina mezclado con el humo de una fogata improvisada. La textura áspera de una manta empapada que nunca termina de secarse. Es confirmar que la ciudad, en su vida cotidiana, coexiste con situaciones que vulneran la dignidad humana y la ponen en riesgo constante. La primera realidad es la inseguridad física. Vivir en la calle exponen a violencia directa. Robos, agresiones, abuso sexual, peleas por territorios o por recursos mínimos. Muchas personas describen la calle como un lugar donde la vigilancia constante es una forma de supervivencia. Dormir una hora profunda puede significar despertarse sin pertenencias. Para mujeres y personas LGBTQ+, la amenaza aumenta. Hay rutas de hostigamiento que se repiten en ciertos barrios, miradas que terminan en agresión y, en algunos casos, una soledad forzada porque salir a la calle significa enfrentar peligros específicos por identidad y género. La salud también se deteriora a un ritmo acelerado. Sin acceso a higiene básica, duchas, lavadoras, baños seguros, las infecciones cutáneas, enfermedades respiratorias y problemas dentales se vuelven comunes. Las condiciones climáticas extremas amplifican estos riesgos. El calor abrasador de una ciudad desértica puede deshidratar y provocar golpes de calor. Una noche bajo cero puede ser mortal para quien no tiene resguardo ni ropa adecuada. Además, la alimentación es irregular. Comidas repetitivas, falta de nutrientes y la imposibilidad de conservar alimentos adecúan un cuadro de salud crónico que limita la posibilidad de trabajo y de recuperación. La salud mental se entrelaza con la precariedad. La soledad, el trauma acumulado, la depresión y los trastornos no tratados crean un círculo vicioso. Sin atención continuada es difícil sostener procesos de recuperación. Sin techo, es casi imposible gestionar medicamentos o acudir a citas regulares. La desinstitucionalización de décadas pasadas dejó vacíos. Los servicios comunitarios, cuando existen, están saturados y fragmentados. Para muchas personas, la calle se convierte en un hospital sin camas ni recetas. Para otras, en un refugio donde los recuerdos y el dolor no encuentran pausa. Las barreras administrativas y legales son otra pared invisible. Perder un documento de identidad, una tarjeta de seguro o tener antecedentes penales puede cerrar puertas que, en apariencia, serían simples. Sin identificación, acceder a vivienda pública, solicitar empleo, inscribirse en programas de ayuda o incluso abrir una cuenta bancaria se vuelve una odisea. Las multas y sanciones por acampado o por infracciones menores acumulan deudas que fuerzan a las personas a moverse constantemente, dificultando la estabilidad necesaria para tramitar apoyos. Los refugios, cuando existen, no siempre son el puerto seguro que imaginamos. Muchos funcionan con cupos limitados, normas estrictas, prohibición de ingresar con mascotas, horarios de cierre, separación por género, que dejan fuera a grupos vulnerables, familias, parejas, personas que no pueden separarse de su animal de compañía o quienes necesitan espacios que respeten su identidad de género. Además, la falta de espacios amplios y de programas de transición hacia la vivienda permanente hace que los refugios se conviertan a veces en parches temporales sin salida clara. La estigmatización agrava la exclusión. Miradas que atraviesan, comentarios que deshumanizan, políticas locales que priorizan la imagen de la ciudad por sobre la ayuda efectiva. Todo eso se traduce en una política pública más preocupada por desplazar que por resolver. Ordenanzas que criminalizan comportamientos asociados a la falta de vivienda desplazan a las personas hacia áreas menos visibles y más peligrosas, donde el acceso a servicios es menor y la exposición a la violencia mayor. Hay efectos colaterales que la ciudad se siente como sistema. Transporte público poco accesible impide que alguien llegue a entrevistas de trabajo o a servicios en otro barrio. La digitalidad, citas que se piden por internet, números de teléfono que son requisito,
deja fuera a quien no tiene celular o conexión. La falta de viviendas de alquiler moderado crea listas de espera interminables. Todo ello forma un entramado de obstáculos que reproducen la situación de la calle. En medio de esta dureza, hay escenas cotidianas que muestran cómo la realidad se vive con pequeñas estrategias de cuidado. Vecinos que rotan turnos para cuidar una esquina donde duermen amigos, mercados que reservan donaciones de pan al final del día y las reparten, farmacias que devuelven medicamentos vencidos o ayudan a tramitar recetas en la medida de lo posible. Clínicas móviles recorren parques ofreciendo atención básica y vacunas. Programas de intercambio de jeringas reducen daños. Y algunos ayuntamientos experimentan con viviendas modulares o cupones de alquiler para facilitar las salidas. Sin embargo, el acceso a esos apoyos es desigual entre ciudades y dentro de ellas. En algunas metrópolis, el activismo local ha logrado políticas de vivienda primero, con énfasis en dar techo antes de condicionar la entrada a programas. En otras, la respuesta es mayormente policial. Estas diferencias marcan destinos. Donde la política prioriza la permanencia en viviendas estables, las trayectorias de recuperación son más sólidas. Donde se criminaliza, la inestabilidad se perpetúa. La vida en la calle también alimenta economías informales, venta de pequeños objetos, reciclaje de materiales, mendicidad organizada, trabajo en ferias o como cuidadores ocasionales. Esas actividades son una forma de salario, pero suelen ser inestables y mal remuneradas, insuficientes para cubrir salud, transporte o pago de alquiler. A menudo, las personas se enfrentan a decisiones imposibles: trabajar largas jornadas sin seguro o permanecer a salvo en un refugio con reglas que limitan su autonomía. Las historias humanas son el centro de esta realidad. Padres que pierden la vivienda tras una enfermedad. Jóvenes expulsados por familias que no aceptan su identidad. Personas mayores que no logran acceder a programas porque el sistema no reconoce su vulnerabilidad. Veteranos que no encuentran redes que entiendan su trauma. Estas narrativas nos recuerdan que detrás del término sin hogar hay trayectorias de vida cortadas por una sucesión de golpes, no por una sola causa. Aún en la dureza, la dignidad persiste. Un intercambio de comida entre vecinos de barrio, el gesto de una persona que comparte una manta, el trabajo incansable de voluntarios en comedores o la creación de colectivos de autogestión que organizan brigadas de limpieza y talleres de reparación. Esos actos no sustituyen a políticas integrales, pero muestran que la realidad tiene capas: dolor sí, miedo sí, pero también redes de cuidado y creatividad que intentan hacer soportable lo insoportable. Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con DocuTierra. En medio del frío y del ruido de la ciudad, hay manos que levantan tablas, que curan ampollas, que organizan turnos para vigilar una esquina y que, con el gesto más sencillo, devuelven un poco de calma a una noche hostil. La resistencia no siempre es un titular. Muchas veces es el tamborileo de un martillo sobre una pequeña casa de madera que se arma en un lote vacío, el aroma a café que se reparte en una madrugada lluviosa, la risa que se escapa cuando alguien cuenta un chiste viejo para ahuyentar el pánico. Es una geografía de cuidados que nace del ingenio y de la solidaridad. En varias ciudades surgieron soluciones que combinan pragmatismo y dignidad. El modelo Housing First, impulsado por organizaciones pioneras como Pathways to Housing, cambió el paradigma. Dar un hogar estable primero, sin condiciones previas, y luego acompañar con salud, inserción laboral y apoyo psicosocial. Donde se ha aplicado con coherencia, este enfoque ha permitido que personas con historial de calle recuperen estabilidad y recuperen el control sobre su vida. No es una bala de plata. Requiere recursos y voluntad política, pero ha demostrado que priorizar el techo puede transformar trayectorias. También emergieron Tiny House Villages, pequeños conjuntos de casas diminutas autogestionadas donde la madera recién cortada, a pesar de un olor cálido y los martillos, marcan un ritmo colectivo. Ejemplos como Dignity Village en Portland o Quixote Village en Olympia son más que alojamiento.
Son comunidades con reglas acordadas, reuniones vecinales y proyectos compartidos. En esos espacios la intimidad se recupera poco a poco. Una taza de té calentada en una hornilla portátil, una radio que suena y recuerda la canción de siempre, una hamaca que se tiende entre dos postes como símbolo de un tiempo robado para descansar. La innovación social no es solo vivienda. Hay equipos de medicina callejera que recorren barrios y parques al amanecer, con mochilas llenas de 1200 vendajes, antibióticos y la paciencia de quien sabe escuchar. Programas como el de Boston Healthcare for the Homeless o iniciativas locales llevan tratamientos, vacunas y acompañamiento a quienes no pueden llegar a un hospital. Ver a un profesional de la salud agacharse para atar una venda mientras el olor a hierba mojada de la madrugada sube del suelo es una imagen que combina técnica y humanidad. Durante la pandemia surgieron respuestas concretas e inesperadas. Hoteles y moteles que abrieron sus puertas para aislar y proteger a personas sin hogar, lo que en California se llamó Project Room Key, mostraron que, con coordinación y fondos, era posible mover a muchas personas de la calle a un cuarto propio. Aunque esas intervenciones fueron en su mayoría temporales, dejaron aprendizajes sobre la rapidez con que se pueden implementar soluciones cuando convergen la voluntad política, la logística y la colaboración entre sectores. La acción comunitaria también se expresa en la comida. Las cocinas populares en iglesias y centros comunitarios tienen un lenguaje propio. El silbido de una olla grande, el aroma a caldo que reconcilia, las estaciones donde se sirven platos calurosos como si fueran ceremonias. Más allá de lo inmediato, algunos proyectos de economía social han enseñado a cocinar y a elaborar productos que se venden en mercados locales, creando pequeñas fuentes de ingreso dignas. Las panaderías sociales o los colectivos de comida son ejemplos de cómo la gastronomía puede convertirse en puente entre vulnerabilidad y autonomía. En las noches urbanas se multiplican iniciativas cotidianas que salvan vidas, programas de intercambio de jeringas y de reducción de daños que, aunque puedan causar polémica, reducen muertes por sobredosis y previenen enfermedades. Unidades móviles de ducha y lavandería, como Lavamae, pionera en llevar duchas a la calle, que devuelven la sensación de limpieza y dignidad, y programas de estacionamiento seguro, que ofrecen lugares vigilados para quienes viven en sus vehículos. Cada una de estas acciones tiene un componente sensorial poderoso. El agua tibia que cae en una ducha después de una semana sin ella, el olor de una camisa lavada, el descanso en un asiento seguro al borde de la carretera. La creatividad cultural juega un papel inesperado en la resistencia. Colectivos de teatro comunitario, coros y talleres de arte reúnen historias y transforman espacios. Murales pintados por personas que han vivido en la calle salpican muros grises con colores intensos. Hay bandas callejeras, ferias, donde se venden objetos hechos con materiales reciclados y documentales realizados por quienes cuentan desde dentro. El arte no solo embellece, recupera voces, crea sentido y genera oportunidades económicas y relacionales. Las redes de ayuda mutua, nacidas a menudo en crisis, se consolidan con prácticas tan sencillas como eficientes. Grupos de vecinos que comparten recursos, plataformas digitales, que coordinan donaciones, bancos de tiempo donde se intercambia trabajo por servicios o brigadas de limpieza que devuelven dignidad a un lugar y, con ello, orgullo a quienes lo habitan. En barrios donde la desconfianza podría reinar, la repetición de pequeños gestos crea confianza. Un día de reparto de ropa, otro de atención legal gratuita y otro de talleres de reparación de bicicletas que permiten movilidad. En el terreno legal y político, la resistencia tiene formas estratégicas. Clínicas legales que ayudan a tramitar documentos, a eliminar multas injustas o a impugnar desalojos coordinados han logrado que muchas familias recuperen trámites básicos para acceder a ayudas. Movimientos organizados por personas que han vivido en la calle han conseguido en algunas ciudades que se reconozca la necesidad de lugares seguros para acampar, que se implementen moratorias a desalojos o que se invierta en programas de reinserción. La voz de quien tiene experiencia vivida es, en muchos casos, la más persuasiva y la que humaniza el debate.
El empleo inclusivo es otra frontera de la resistencia. Programas de empleo con apoyo, donde se entrenan habilidades y se acompaña la búsqueda de trabajo, y empresas sociales que contratan a personas en proceso de reinserción han demostrado que el trabajo puede ser un pilar de reconstrucción. Talleres de carpintería, huertos urbanos que venden productos, proyectos de reciclaje que generan ingresos, son ejemplos de economía que teje dignidad con subsistencia. Nada de esto elimina los obstáculos estructurales: falta de financiación sostenida, resistencia política, estigmas profundos. Pero la suma de pequeñas victorias, una vivienda entregada, una multa anulada, una clínica móvil que vuelve cada semana, construye un mapa de esperanza posible. Y en ese mapa, la comunidad aparece como el motor: vecinos que se organizan, voluntarios que vuelven cada temporada, organizaciones que persisten, artistas que cuentan, y aquellas personas que, desde la calle, levantan la voz para decir que no solo piden ayuda, también aportan, crean y resisten. Imagina el crepúsculo en un lote donde se construyó una pequeña comunidad. Huele a corteza de madera, a pan recién horneado, a humo de leña. Un vecino afina una guitarra, otro cuelga ropa al viento, y en la mesa común alguien comparte la última taza de café. Esa imagen resume la resistencia, no una utopía impecable, sino una trama imperfecta de cuidados y creatividad que mantiene la vida en movimiento y abre en lo posible un camino de regreso. En la misma cuadra donde se acumula lo que el sistema no consiguió resolver, hay vida que se niega a desaparecer, mercados que abren antes del alba, vendedores que conocen tu nombre aunque solo te vean una vez, parques que en la mañana parecen jardines secretos y murales que cuentan historias que nadie imprimió en un informe. Hablar del otro lado no es ocultar la dureza, es revelar que esas ciudades no son monocromáticas. Conviven la violencia y la solidaridad, el abandono y la belleza, el dolor y la creación. Y muchas de las prácticas que sostienen a la gente sin hogar emergen precisamente de esa convivencia, de la cultura urbana que no siempre aparece en los índices. Camina por un barrio donde la gentrificación convive con vecinos de siempre y escucha. El aire puede llevar el olor del café de especialidad que sirve un comerciante nuevo, ya a la vez el aroma de un guiso que una abuela prepara en una cocina comunitaria para quienes lo necesitan. La gastronomía urbana, en su variedad, es un refugio. Food trucks, que trabajan con voluntarios para ofrecer platos por donación, panaderías que guardan el pan sobrante y lo reparten al final del día, y ferias dominicales donde los puestos son una red de intercambio y refugio emocional. Hay sabores que funcionan como memoria y como puente. Un taco calentito que te recoge del frío, una sopa que reconcilia una noche de insomnio, un café compartido que enciende una conversación que puede ser el primer paso para acceder a un servicio. El arte florece en rincones inesperados. Los murales pintados por colectivos de personas con experiencia de calle no solo embellecen muros, cuentan biografías, denuncian injusticias y ofrecen mapas simbólicos de pertenencia. Talleres de serigrafía, cerámica y música organizados en centros comunitarios permiten que manos y voces recuperen un tiempo propio. En muchas ciudades, los festivales de barrio incluyen presentaciones de coros formados por personas en proceso de reinserción, espectáculos de teatro callejero donde la comunidad participa y ferias de arte donde se venden objetos hechos con materiales recuperados. El arte, además de dignificar, genera ingresos y abre puertas. Una exposición local puede atraer la atención de un curador. Un taller puede transformarse en microemprendimiento. La naturaleza aparece como un remedio y un escenario de resiliencia. Ríos urbanos que alguna vez fueron fosa, ahora acogen proyectos de limpieza liderados por vecinos. Huertos comunitarios en lotes baldíos transforman polvo en tierra fértil y generan alimento y trabajo compartido. Es uno de los sentidos más sensoriales de la resistencia. El olor terroso de una pala que abre la tierra, el tacto frío de una hoja recogida para cocinar, la sensación de que algo vuelve a crecer donde antes había abandonado.
Parques, colinas y veredas se convierten en pulmones donde la gente busca calma, lee, se reúne o incluso monta pequeños espacios de economía informal con puestos de frutas o reparadores de bicicletas. Hay costumbres urbanas que funcionan como redes de seguridad no oficiales. En barrios con tradición de apoyo mutuo, los horarios de donación en supermercados son conocidos. La hora del cierre se convierte en un ritual en el que se reúnen panes, frutas y verduras imperfectas que terminan en ollas comunes. Bancos de tiempo, grupos de WhatsApp solidarios y plataformas locales permiten coordinar camas disponibles, ropa y transporte. En algunas ciudades, los barberos o peluqueros de barrio dedican una mañana a cortar a quien lo necesita. Los talleres de costura reciclan ropa y reparan mochilas. Las ferreterías locales prestan herramientas para construir pequeñas comunidades temporales con seguridad. Estos gestos mantienen una economía de la solidaridad que no figura en las estadísticas, pero salva noches. El lenguaje local guarda curiosidades que merece prestar atención. Expresiones que nacen de la calle y se filtran a la ciudad, diminutivos cariñosos que humanizan el trato entre vecinos y modos de nombrar los lugares que solo entiende quien los habita. En algunas ciudades del oeste, por ejemplo, cierto argot del camping urbano define zonas seguras. En lugares del noreste, las tradiciones de cocina comunitaria están relacionadas con iglesias que abren su cocina desde hace décadas. Estas formas de hablar y nombrar reafirman identidad y generan códigos de cuidado que, para quien llega de afuera, pasan desapercibidos, pero sostienen redes invisibles. La música y la calle se encuentran en un lenguaje propio. Tocadas improvisadas en plazas, ritmos que acompañan mercados callejeros, cantos que surgen en comedores comunitarios. Todo eso compone una banda sonora que contrasta con la idea de ruina. Música que reúne, que convoca y que a veces sirve de terapia. Grupos de percusión que trabajan con personas con trauma, clases de canto que ayudan a recuperar la voz, jam session en parques que devuelven confianza. Y en las noches, cuando la ciudad parece cerrar, hay quienes encuentran consuelo en melodías que comparten en círculos donde la palabra y la escucha son tan importantes como cualquier servicio. También hay microeconomías que transforman desechos en sustento, proyectos de reciclaje que reúnen materiales en la calle para venderlos o transformarlos en objetos de diseño, talleres de reparación que ofrecen empleo a personas en proceso de salida de la calle, mercadillos de segunda mano que actúan como redes de intercambio. Estas prácticas muestran una creatividad económica que respeta el entorno y genera vínculos laborales con ritmos más humanos que un trabajo precario. No es raro encontrar festividades locales donde la comunidad que vive en la calle participa activamente. Procesiones, ferias vecinales, conmemoraciones que integran a quienes están al margen y les devuelven un lugar en la escena pública. En esos días hay comida compartida, bailes, canto y momentos de reconocimiento. Ese tipo de inclusión informal puede no resolver la crisis estructural, pero sí restituye la dignidad perdida por el estigma cotidiano. Finalmente, la hospitalidad de vecinos y pequeños comercios merece una mención sensorial. El gesto de la cajera que guarda un pan, la panadería que reserva una bolsa de bollos, la vecina que deja agua fría en verano en la puerta, el bar que permite usar su baño si se pide con respeto. Son actos pequeños que, sumados, forman un paisaje de cuidado que muchas veces contradice la narrativa única de abandono. Este otro lado no sustituye la urgencia de políticas públicas y financiación estructural, no evita las muertes ni elimina las mujeres que siguen corriendo riesgo, pero nos recuerda que las ciudades son tejidos complejos, donde la belleza y la invención social florecen incluso en terrenos agrietados. Ver y contar esas prácticas es obligatoria, porque humanizan, porque enseñan soluciones aplicables y porque muestran que, en la intersección de cultura, gastronomía, arte y naturaleza, existen modos de vida que pueden ser ampliados y transformados en políticas con corazón y diseño. Hemos recorrido un camino que nos lleva desde el brillo de las luces de neón hasta la intimidad de una tienda de campaña.
Desde el zumbido de las fábricas del pasado hasta el silencio de una noche en la calle, este viaje por las 10 ciudades más peligrosas para las personas sin hogar en Estados Unidos nos ha demostrado que la crisis no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un entramado complejo de decisiones históricas, económicas y sociales. No hay un único culpable, sino una red de factores que, al entrelazarse, han creado un paisaje de precariedad y riesgo. Hemos visto cómo el pasado industrial y las políticas de segregación sentaron las bases para un declive que se aceleró con la desindustrialización, la especulación inmobiliaria y la fragmentación de los servicios de salud mental. La realidad actual es cruda. Inseguridad física, deterioro de la salud, barreras administrativas y un estigma que deshumaniza. Pero también hemos sido testigos de la resistencia, comunidades que se organizan, programas innovadores como Housing First y la creatividad que florece en el arte, la gastronomía y las redes de apoyo mutuo. Las ciudades que hemos explorado son un espejo de contrastes. En ellas conviven la opulencia y la miseria, la indiferencia y la solidaridad. El olor a café de especialidad se mezcla con el de una fogata improvisada. Los rascacielos se alzan junto a los campamentos. Pero en cada rincón, en cada gesto de ayuda, en cada historia de superación, encontramos la prueba de que la dignidad humana persiste, incluso en las circunstancias más adversas. La crisis sin hogar es un desafío que nos interpela a todos. No se trata solo de números o estadísticas, sino de vidas humanas que merecen un techo, seguridad y la oportunidad de reconstruir su futuro. Las soluciones no son sencillas, pero existen. Requieren voluntad política, inversión sostenida y un cambio de paradigma que priorice la vivienda como un derecho fundamental. ¿Qué otro rincón del mundo te gustaría descubrir con nosotros? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que sigamos viajando juntos.